Buenas a todos, Carrots. Hoy vamos a desmontar el mito de Cleopatra, la mujer más famosa del antiguo Egipto, pero cuya verdadera historia es aún más sorprendente de lo que Hollywood nos ha contado. ¿Sabíais que Cleopatra no solo era políglota y estratega, sino que además fue la primera de su dinastía en hablar el idioma egipcio, mientras el resto de su familia ni siquiera se molestaba en aprenderlo? Sí, Carrots, y eso es solo el principio, porque lo más impactante sobre su vida aún lo estamos guardando. ¿Listos para descubrir la auténtica Cleopatra? Capítulo 1. ¿Quién fue realmente Cleopatra? Cuando pensamos en Cleopatra, muchos imaginamos una reina egipcia de piel dorada, envuelta en túnicas de lino, adorada como diosa viviente. La realidad es mucho más compleja y más fascinante. Cleopatra VII pertenecía a la dinastía tolemaica, una familia de origen griego-macedonio fundada tras la muerte de Alejandro Magno. Sus ancestros gobernaron Egipto durante casi 3 siglos, pero mantuvieron sus costumbres griegas, su idioma y su cultura, separándose en gran medida del pueblo egipcio. Cleopatra rompió esa tradición. No solo gobernó, sino que se esforzó en comprender profundamente a sus súbditos. Aprendió el idioma egipcio, algo que ninguno de sus predecesores había hecho, adoptó rituales locales y se presentó como la reencarnación de la diosa Isis. Su reinado comenzó en medio del caos, rivalidades familiares, crisis económicas y la amenaza constante de Roma. Pero desde muy joven, demostró que no sería una figura decorativa. No era simplemente una reina. Era una estratega en un tablero de poder dominado por hombres. Capítulo 2. El arte de la seducción política. La imagen de Cleopatra como la mujer fatal que hechizó a Julio César y Marco Antonio ha perdurado durante siglos. Pero lo que realmente hizo de ella una figura legendaria no fue su belleza, sino su inteligencia política. Cuando Cleopatra conoció a Julio César, Egipto estaba al borde de la guerra civil. Ella orquestó una entrada espectacular. Envuelta en una alfombra, fue llevada en secreto hasta los aposentos de César para negociar su alianza. No solo ganó su apoyo militar, también su confianza y su interés personal. Con César aseguraría su trono. Con Marco Antonio, más tarde, buscaría proteger a Egipto de la amenaza creciente de Roma. Pero no fueron relaciones impulsadas solo por el amor o la atracción. Fueron maniobras geopolíticas calculadas. Cleopatra se presentaba ante sus aliados como la representación viva de la riqueza, la cultura y la mística del Nilo. Cada gesto, cada ceremonia, cada palabra estaba pensada para reforzar su poder. Ella entendió mejor que nadie que en un mundo dominado por ejércitos y legiones, el poder también podía conquistarse a través del símbolo y de la astucia. Capítulo 3. Secretos y curiosidades de una reina legendaria. Más allá de los romances y las intrigas políticas, Cleopatra fue una mujer de una complejidad y habilidades extraordinarias que la historia popular suele pasar por alto. Dominaba al menos 9 idiomas, según las fuentes clásicas. Griego, su lengua materna, egipcio, latín, hebreo, árabe antiguo, siríaco, etíope, parto y medo-persa. En una época en la que la mayoría de los reyes gobernaban a través de intérpretes, Cleopatra podía negociar directamente, entender matices culturales y manipular las situaciones diplomáticas a su favor sin necesidad de intermediarios. Este dominio de las lenguas no era solo una herramienta política. Era un símbolo de respeto hacia los pueblos que gobernaba. Fue la primera y única de la dinastía tolemaica que se esforzó por hablar egipcio, mientras que sus ancestros se limitaban al griego. Pero su inteligencia no se detenía en las palabras. Cleopatra también fue una estratega militar. No se limitaba a dar órdenes desde el trono. Dirigía operaciones, supervisaba fortificaciones y comandaba flotas. Durante la Guerra Civil Romana, apoyó activamente a Marco Antonio en la batalla de Accio, liderando parte de la flota egipcia en una maniobra desesperada para resistir a Octavio. Su corte en Alejandría era un hervidero de cultura y ciencia. Cleopatra patrocinaba astrónomos, médicos y filósofos.
Se dice que apoyó personalmente investigaciones en botánica, alquimia, medicina y cosmética, incluyendo estudios sobre venenos y antídotos, que después formarían parte de su leyenda final. Y su imagen pública era una construcción consciente y meticulosa. Cleopatra se presentaba como una nueva Isis, la diosa madre y protectora del trono de Egipto. Se vestía con atuendos rituales, organizaba procesiones religiosas fastuosas y moldeaba su apariencia cuidadosamente, no para seguir estándares de belleza griega o romana, sino para proyectar poder, divinidad y legitimidad. Incluso sus banquetes eran estratégicos. Se cuenta que, en una apuesta con Marco Antonio sobre quién podía ofrecer el banquete más costoso, Cleopatra disolvió una perla de valor incalculable en vinagre y la bebió, demostrando que su riqueza y audacia no conocían límites. Cleopatra entendió mejor que nadie que el poder no era solo fuerza o dinero. Era percepción. Era leyenda. Cada gesto, cada discurso, cada alianza formaba parte de una coreografía magistral para perpetuar su dominio sobre Egipto y sobre la imaginación del mundo. No fue una víctima de la historia. Fue una autora activa de su propio mito. Capítulo 4. El secreto trágico de su muerte. Durante siglos, la historia popular nos ha vendido una imagen romántica. Cleopatra, desesperada tras la derrota de Marco Antonio y la invasión de Octavio, se deja morder por una cobra egipcia, el áspid, para morir de manera majestuosa y simbólica. Pero la realidad histórica es mucho más compleja y también mucho más inquietante. No existen testimonios contemporáneos que confirmen la muerte por mordedura de serpiente. La mayoría de las crónicas que hablan de ello, como las de Plutarco o Dion Casio, fueron escritas generaciones después, basándose en rumores, versiones orales y sobre todo, en propaganda romana. La logística del suicidio por áspid además plantea enormes dudas. Domar una cobra, transportarla sin incidentes, lograr que atacara a la reina de manera precisa, era altamente improbable. Las fuentes más serias apuntan a una alternativa más lógica y brutal. Cleopatra habría elegido el veneno. En su corte de Alejandría, era conocido su interés en los venenos rápidos, discretos y relativamente limpios. Investigaciones recientes sugieren que utilizó una combinación de cicuta, acónito y opio, una mezcla capaz de provocar una muerte casi instantánea, con un mínimo de convulsiones o signos visibles de violencia. Una opción perfectamente adecuada para alguien que había pasado toda su vida controlando su imagen pública hasta el último segundo. Además, los cuerpos de Cleopatra y sus sirvientas, encontradas muertas junto a ella, mostraban pocos signos de lucha o trauma físico. Todo indica que su muerte fue planeada con precisión quirúrgica, no un acto improvisado de desesperación. Y detrás de su decisión había mucho más que orgullo personal. Octavio, el futuro emperador Augusto, planeaba exhibirla en su desfile triunfal en Roma, humillándola públicamente como trofeo de su victoria. Para Cleopatra, ser arrastrada encadenada por las calles de Roma era peor que cualquier forma de muerte. Su suicidio fue un acto de desafío, una manera de arrebatarle a Octavio su último trofeo, de morir en sus propios términos, no en los de sus enemigos. Y en ese gesto final, Cleopatra selló su inmortalidad. Porque su muerte no fue solo la caída de una reina. Fue el símbolo del fin de una era, el ocaso de los faraones, el eclipse de Egipto como imperio independiente, y el inicio de un mundo gobernado por Roma. La última faraona no fue vencida en el campo de batalla. Fue vencida solo cuando ella misma lo decidió. Con su último acto, Cleopatra se aseguró de pasar a la eternidad no como una esclava, sino como un mito viviente. Y así, querida zanahoria egipcia, queda claro que Cleopatra fue mucho más que un rostro hermoso entre las arenas del Nilo. Fue una reina políglota, una estratega despiadada, una líder política de una inteligencia feroz. Desde su dominio de las lenguas hasta su trágico final, su vida real supera cualquier mito de Hollywood. Si te ha sorprendido tanto como a nosotros descubrir a la verdadera Cleopatra, deja un buen like.
Suscríbete para más historias épicas ocultas en la historia. Y cuéntanos en los comentarios, ¿qué dato sobre Cleopatra te ha dejado más loco, Carrot? Nos vemos en el próximo viaje a la historia más sorprendente.